Ya. Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes profesor. El día de hoy se va a realizar un webinar acerca de los componentes políticos del Perú en el siglo XX. Va a empezar nuestro compañero Abraham Mijail Vega Castro. Gracias. Ya, para comenzar, al analizar todo esto, todo este material de trabajo, un cambio que podemos notar es lo que se dio durante la reconstrucción nacional. Bueno, que fue el inicio del cambio, por decirlo así, porque en lo que viene a ser el segundo mandato de Nicolás de Piérola, hubo protestas, huelgas de la sección, del sector trabajador del país porque reclamaban, exigían la reducción de horas laborales. Y esto se mantuvo en protestas así varios años, porque sería recién hasta la época denominada por Jorge Basadre como República Aristocrática, que en el gobierno de José Pardo y Barreda, recién estas protestas se convertirían en lo que viene a ser la ley de reducción de horas laborales, que pasaría a ser solamente 8 horas laborables para todos. Y luego la permanencia que podríamos notar es sobre el caudillismo, que también enfocamos aquí al personaje de Nicolás de Piérola. ¿Por qué? Porque durante la guerra con Chile, cuando gobernaba Mariano Ignacio Prado, eh, él genera toda una guerra civil cuando Prado sale del país por financiamiento durante la guerra y entra al poder. ¿Por qué? Porque en base a su condición de caudillo, ¿por qué? Por el convencimiento que tenía, la capacidad de tomar decisiones fuertes, drásticas, y en ese tiempo fue apoyado por un batallón y entró al poder. Y luego tenemos también en la guerra civil que hubo también contra Cáceres, de Piérola contra Cáceres, en el cual aquí lo que sucede es que Cáceres se veía que estaba eh, manejaba muchos hilos dentro del gobierno y con el caso de Morales Bermúdez, el caso de Justiniano Borgoño, y lo que pasa es que se forma entre los civiles y los demócratas en ese entonces se juntan, crean una coalición nacional y lo que sucede es que convocan a Piérola para que él sea su representante. Y es ahí también donde se puede enfocar un poco lo del caudillismo, ¿no? La manera en cómo la población veía a Nicolás de Piérola. Y esa es una permanencia que viene ya desde años anteriores y en ese contexto se seguía repitiendo. Abraham, lo que yo quisiera contar acerca de esa época, de la primera parte en la reconstrucción nacional después de la guerra, es el importante papel que tiene el capital inglés. Eh, En esa época ya tenía las primeras ideas liberales acerca de ver la inversión económica extranjera como una posible ayuda para el crecimiento económico. Bueno, luego vamos a continuar con nuestro compañero Leonardo Villanueva. Bueno, yo soy Leonardo Villanueva y centrándonos más que todo en la República Aristocrática, nos vamos de frente al gobierno de Guillermo Billinghurst, que en su gobierno él gana gracias a a sus promesas populistas, como se puede decir, ¿no? Y aquí quiero hablar sobre uno de los elementos que me toca, que es prácticamente el populismo, ¿no? Es una estrategia política para poder convencer a la mayoría del pueblo mmm, de la población en un estado, pero que de esa mayoría son de escasos recursos, ¿no? Prácticamente ellos no tienen ninguna actividad en la política y el populismo hace que permite a ellos ingresar a eso. Volviendo a su gobierno de él, promulgó la ley de las 8 horas de trabajo y fue conocido como el gobierno del pan grande. Ahora, ¿cuál es el cambio y la permanencia? El cambio y la permanencia sería que el cambio fue que él generó el populismo para generar una etapa vinculada a procesos de modernización de los países subdesarrollados como nosotros, como el nuestro, ¿no? Como Perú, así como también un cambio que genera el populismo es introducir el capital y las clases sociales al capitalismo hoy en día. ¿Qué hizo Billinghurst? Su liberalismo económico significó la explosión comercial. Y eso que arraigó la conciencia de fragilidad de la oligarquía. Porque
él prácticamente usó unos perfiles políticos que no le gustaba la oligarquía, y eso que originó un golpe de Estado por parte de ellos. ¿Y quién fue el militar? Fue Benavides, el general. Ahora, citando casos externos, tenemos a muchos populistas, como por ejemplo José Ordóñez de Uruguay, quien llegó al poder con manifestaciones callejeras distanciándose de las políticas tradicionales. Tenemos también a Hipólito Yrigoyen de Argentina. Su política anti-oligárquica y la armonía de clases lo llevaron al poder. Tenemos también a Arturo Alessandri de Chile, conocido como, entre comillas, el demoledor. Se convirtió en la gran amenaza de Chile en su política. Tenemos también a Germani de Argentina, que lo califica como una forma de dominación autoritaria que incluye, como mencioné anteriormente, a los excluidos de la política, que son la gente. Ahora, ¿a quién podemos citar? A un representante peruano en el 2020. Pues lo que pasó con lo de Merino, con el presidente Merino. ¿Qué hizo Julio Guzmán? A su partido político ordenó votar en contra de la vacancia, para que la gente se dé cuenta de eso y como que comiencen a confiar en él. Y también, ¿qué más hizo? Cuando la gente comenzó a marchar, él fue uno de los impulsores con sus ideales. Gracias. Muchas gracias, compañero Leonardo. A continuación va a hablar nuestro compañero Sánchez. Bueno, básicamente quiero resaltar una permanencia y un cambio. Después de haber leído pues el panorama del Perú en el siglo XX, veo que una permanencia que puede resaltar sería el beneficio en la élite, bueno, en las élites oligárquicas, en las secciones de más dinero, de más riqueza, que tienen más poder. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Leguía, en su oncenio, al redactar la Constitución de 1920. Por ejemplo, ahí mismo nada más él puso beneficios para sí mismo al implementar la reelección inmediata, la reelección presidencial. Así es como él también pudo quedarse tantos años, 11 años. Y bueno, pues benefició a ciertos sectores de la élite oligárquica, a exportadores agrícolas, les bajaba los impedimentos para que puedan hacerse más ricos, pues, ¿no? Contrario a que de repente, por ejemplo, estableció la mitad republicana. Hace referencia al trabajo obligatorio en el Imperio Incaico. Sin embargo, le dicen republicana básicamente por esto, porque estamos en la república, pues, ¿no? Lo que hace aquí es que da trabajo obligatorio, sin embargo, tú puedes omitirte de ese trabajo pagando una penalidad. Sin embargo, en ese tiempo no todos podían pagar la penalidad. Entonces, ¿quiénes iban a hacer la meta republicana? Iban a hacer la meta republicana los que tenían menos posibilidades, pues, ¿no? Ya que se salvaban los que pagaban esta multa, que los únicos que podían pagar la multa era, pues, la élite, los que eran más acaudalados. Es algo realmente que hasta ahora se puede ver. Tantas situaciones de injusticia, de repente con transnacionales, con empresas más grandes que evaden impuestos o que, bueno, pues se puede ver las situaciones de injusticia, tanta injusticia que puede haber. Un cambio, ahora para citar el cambio, pues uno de los cambios es, por ejemplo, Leguía gobernó 11 años y a su gobierno se le toma como un gobierno autoritarista, ya que no es, casi hasta se podría decir que era una dictadura, pues, ¿no? Porque ¿quién va a gobernar 11 años ahora en la actualidad? De hecho, sin irnos tan lejos. ¿Por qué digo que es un cambio? Porque se puede ver hace un par de semanas cómo los jóvenes marcharon y pudieron lograr su cometido, pues, ¿no? Que era destituir al presidente Merino y cambiarlo por otro. Eso se podría considerar, o al menos yo lo veo en un enfoque, que fue una medida, pues, autoritarista de parte del Congreso, por el hecho de poner una persona que no era idónea, pues, ¿no?
Esos son lo que puedo rescatar, la permanencia y el cambio en el panorama del siglo XX del Perú. Muchas gracias, compañero Roberto Sánchez. Ahora va a hablar nuestro compañero Daniel Santos Taipe. Bueno, a mí me tocó la parte de la mitad del siglo, en la década del 40. Comienza con cuando los militares dejan el poder y empiezan a gobernar los partidos civiles. El primer presidente fue Manuel Prado Ugarteche. Su gobierno fue en 1939 hasta 1945. Bajo ese contexto también estuvo la Segunda Guerra Mundial, lo que generó que el Perú haga más exportaciones y dando más trabajo, ¿no? a los peruanos, ¿no? Y eso sería una permanencia, pues producto de la exportación hasta el día de hoy dan trabajo más que las industrias peruanas. También después viene el gobierno de José Luis Bustamante Rivero y seguidamente el ochenio de Manuel Odría. Con Odría vuelve a tomar el gobierno de la oligarquía del Perú. En lo social aparecen las famosas migraciones de la sierra hacia la costa. Entonces empieza la urbanización y la informalidad que se ve hasta la actualidad. Y con esta pandemia se ve más notoriamente que todavía no se da una solución. En lo político, él estuvo 2 años como jefe de la Junta de Gobierno y debido a su popularidad postuló para las elecciones del año 1950, donde ganó y seguidamente fue presidente 6 años más, hasta 1965. Gracias. Muchas gracias, compañero Daniel. Bueno, ahora va a continuar nuestro compañero Torres. Perdón, Segura. Leonardo Segura. Gracias, Jesús. Bueno, en este momento yo tendré que hablar del fracaso del reformismo civil moderado. Bueno, como hay poco tiempo, solo mencionaré por qué el Estado creó la reforma agraria. La creó ya que, como en ese tiempo se estaba haciendo la Revolución Cubana, la Revolución Cubana motivó a los campesinos a tratar de retomar sus tierras, o bueno, a la toma de tierras. Y como no querían que pasara como en Cuba, tuvieron que crear la reforma agraria para no tener problemas. Pero luego los campesinos con la reforma agraria no supieron ejercer o hacer buenas cosas con sus tierras, las desaprovecharon, por así decirlo. Y también se podía denotar que hubo un aumento en los militares con respecto a la política. Hasta se pudo decir que hubo un tipo de corrupción, ya que se dijo que hubo un golpe de Estado en los 68, bueno, el de los 68. En esto, supuestamente los militares dificultaron las investigaciones del grupo parlamentario para aclarar la situación. Por así decirlo, nunca se supo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, compañero Segura. Ahora yo tengo una pregunta respecto a la reforma. Si bien es cierto que en parte no fue la mejor medida porque los campesinos no supieron aprovechar y muchos de ellos vendieron esas tierras. Mi pregunta es si tú considerarías como la reforma agraria una buena medida tomada por el gobierno de la época. No lo tomaría como buena medida, ya que en sí solo lo hicieron para
que no pasara lo de Cuba. No tomaron medidas, solo les dijeron tomen sus tierras y no molesten, por así decirlo. Me Ok, gustaría añadir algo más antes de que acabe esta participación, disculpen. Es que, aparte de que solo les dieron las tierras, nos faltó capacitación en maquinarias, porque esto lo de reforma agraria de nuevo volvió en el gobierno de Fujimori, en una conversación que he tenido con mis padres. Me han dicho que esta reforma ya, lo que hubo, faltó más capacitación, pero sí dieron máquinas y intentaron solucionar ese problema, pero otro problema que se presentó fue que las máquinas no eran de calidad y no les dieron el mantenimiento apropiado. Y de nuevo se aumentaron aún más los que intentaron mantener sus tierras. Ya, eso es todo, disculpen. Muchas gracias por el aporte, compañero Alfredo. Bueno, ahora va a continuar nuestro compañero Alfredo Torres. Bueno, a mí me tocó investigar sobre el tema de autoritarismo. Yo investigué dos gobiernos que son considerados como tal. El primero, el más antiguo sería el de Velasco Alvarado. En este gobierno se formó mediante un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde. Tuvo un carácter reformista y con pensamiento de izquierda. En este se aplicó el Plan Inca, en el cual se hizo la expropiación de tierras y para la gente, para darle las tierras a los campesinos y también la estación de industrias nacionales y extranjeras, con el fin de modernizar la economía nacional. Uno de los argumentos para promover este plan fue que gobiernos anteriores no tuvieron la intención de acabar con estos rezagos que tenían el desarrollo del país. Bueno, un cambio que generó esto es que, bueno, no sé saber que los gobiernos no, a pesar de todo lo que nos propongan, no quieren que nosotros, no quieren lo mejor para nosotros, sino para ellos mismos, porque después de todos los cambios que hizo Velasco, todos los cambios que se hicieron fueron cancelados, porque, por ejemplo, después de la expropiación de tierras, estas fueron devueltas a sus dueños originales debido a que todos los campesinos se endeudaron y de paso los que eran dueños presentaron una demanda contra el Estado que fue una noticia un poco reciente según fuentes que había leído y bueno, ellos están ganando la demanda y están demandando un montón de dinero al país. Ya bueno, otro de los cambios que vi fue durante el gobierno de Fujimori. En este gobierno se había iniciado, se había iniciado con un aparato de espionaje llamado el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional. Con este se suponía telefónicamente a los partidos que se oponían a ellos y distintas personas que apoyaban a esto. Bueno, después de que acabe este gobierno, se abrieron muchas empresas de inteligencia, con las cuales las personas comunes y corrientes y también las personas con poder obtenían inteligencia de los demás contrincantes. Ahora en vez de consultar a la población, simplemente tienes que consultar a un espía para que recopile información por ti y esta era una fuente confiable. Y otro de los cambios, ya sí permanente que hemos tenido por todo lo que ha pasado hasta ahora, es que la población ya no siente ningún apego hacia sus gobernantes, ya no tenemos mucha confianza en estos. Bueno, solo quería terminar con esto, disculpen. Bueno, muchas gracias, compañero Alfredo. Bueno, un cambio que yo considero muy importante, bueno, de hecho dos, es la constitución del 93 en el gobierno de Fujimori y la creación del GEIN. Bueno, primero, para hablar cronológicamente, la creación del GEIN se produce en el gobierno de Alan García en el 85, cuando Sendero Luminoso y el MRTA empiezan a tomar importancia.
Cabe recordar que en el gobierno de Belaúnde, en su segundo gobierno, ya existía, estaba surgiendo lo que era el MRTA y el Sendero Luminoso. El problema era que de alguna manera Belaúnde no quería darse cuenta de eso, porque primero lo llamó como abigeo y luego lo llamó como una guerrillera cubana. Considero que si se hubiera prestado la atención necesaria, no hubiera pasado los desastres que luego hubo. Bueno, en el gobierno de Alan García se crea el GEIN, el Grupo de Especial Inteligencia, pero que en su gobierno no dio frutos. Cuando Fujimori es elegido como presidente, es que se captura a Abimael Guzmán, el líder del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, y a Víctor Polay Campos, líder del MRTA. El gobierno de Fujimori es muy criticado. En el gobierno de Paniagua se formó el CBR, que era la Comisión de Verdad y Reconciliación, la que a través de un informe pues responsabilizó a Sendero Luminoso de la mayor parte de las violaciones de los derechos humanos de la época. Sin embargo, también culpó a las Fuerzas Armadas y a los partidos políticos de ese entonces, pero que el informe no ha sido muy difundido debido a estos casos. Otro cambio que considero también importante, como lo dije, es la Constitución del 93, pero desde un aspecto neoliberal, porque lo que quería hacer Fujimori cuando ingresó al poder, pues fue implantar un sistema económico neoliberal. Como sabemos, Chile tiene un sistema económico neoliberal. A Chile sí le funcionó. Y me baso en un artículo del FMI, del Fondo Monetario Internacional, en el cual nos muestra que un sistema neoliberal sí es útil, sí es potencialmente, económicamente, muestra un potencial de crecimiento para el país. Sin embargo, tiene sus, por decirle, falencias, que es que a pesar de crecer económicamente, la tasa de inequidad es muy alta, por lo que luego es muy probable de sufrir una crisis. La Constitución del 93 permitió legalizar las privatizaciones de las empresas públicas, lo cual en un informe escrito por Javier Díaz Canseco, publicado en la página del Congreso, afirma que por las privatizaciones debieron ingresar 9.000 millones de dólares a la caja fiscal. Sin embargo, solo ingresaron 6 millones de dólares. En 1990, un hecho muy importante, Fujimori realiza un autogolpe en el cual disuelve el Congreso. El nuevo Congreso, con 44 congresistas fujimoristas, pues aprueban dicha constitución, la del 93. Otro evento muy importante y el que cito durante el gobierno pues, de Fujimori es el Fujichok, el cual es considerado por muchos una medida necesaria para la época, aunque para otros es considerada como no la adecuada, a pesar de que la hiperinflación provocada por el gobierno de Alan García se pudo controlar. Muchas no sé gracias, si alguien compañero. quisiera acotar acerca o alguna pregunta del gobierno de Fujimori. A mí me gustaría mencionar algo. Es que después de tantos gobiernos, sí, como corruptos y también de gobiernos militaristas, hay un montón hay un montón de gente de la población que quiere volver a estos tiempos debido a que piensan que los militares pueden poner orden a este país debido al miedo que sienten a ser asesinados y todo eso. Ya bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Creen que de verdad un militarismo de nuevo en el país pueda traer orden al precio de nuestra libertad, debido a que en los gobiernos militares se atenta más contra los derechos que nosotros tenemos? Bueno, solo quería preguntar. Para acotar, de repente responderle a Alfredo, sería que no es como que no es como que la gente ya no piensa como antes, pues no es como que puedas llevar corderitos y puedas cerrar las puertas, decirle
a partir de tal hora puedes salir, a partir de tal hora no puedes salir, sino yo creo que una buena libertad, una buena libertad y el hecho de poder elegir buenos candidatos y el hecho de poder educarse también. Poder educarse y saber elegir puede conllevar al buen desarrollo del país. Bueno, gracias por la respuesta, compañero Sánchez, pero me gustaría, ¿alguien tiene alguna propuesta de cómo podríamos solucionar este problema de inseguridad? O sea, porque en este problema de pandemia hemos visto que el toque de queda ha funcionado muy bien con respecto a la reducción de la tasa de delincuencia y todo eso. Yo podría acotar algo, podría, por ejemplo, hacer la producción o la creación de más cárceles, o también, claro, más que todo la delincuencia viene también por parte de la familia, ¿no? La educación que reciben. Y ahorita la educación peruana está es una de las que tiene menor eficacia en Latinoamérica, ¿no? A mí me gustaría agregar algo, ¿no? Respecto a la delincuencia. Un motivo adicional que podría ponerse sería quizás la falta de empleo, los altos porcentajes de desempleo que hay, y ahora con esta pandemia mucho más. Y ahora, si vemos el desempleo, ¿a qué se debe este desempleo? ¿Por qué hay tanto? Yo creo que se da también porque no hay una capacitación óptima, o sea, no hay un nivel óptimo de estudios de la población. ¿Por qué? Porque ahora incluso para acceder a una educación de calidad, pues hay ciertas necesidades económicas que suplir para eso. Aparte que también en el rubro de la educación la educación no es igual para todos. Entonces no todos tienen las mismas oportunidades y es por eso que ahí, si no tienes educación, si no tienes un cierto conocimiento, quizás no puedes entrar a cierto trabajo, postular cierta plaza que te va a dar una estabilidad económica, ¿no? Y es esto lo que en algunos casos, porque no son todos, no tampoco podemos generalizar, pero en algunos casos lleva a ciertas personas a cometer actos delincuenciales. Y también estaría el otro tema de la inmigración al Perú, la inmigración venezolana, que también se ha sumado a, a todo este tema de la inseguridad ciudadana. Quizás alguien tendría otra visión o podría también aportar Sí, algo. sí, yo podría, porque también tienes razón, también se debe a una frustración, ¿no? Claro que falta educación en el Perú, pero también hay jóvenes, bastantes jóvenes que se matan estudiando, y la realidad del Perú es que existe mucha argolla, ¿no? Prefieren mil veces contratar al primo del otro, del otro, del otro, y ahí es donde llegan los corruptos al poder. A pesar de que hay jóvenes matándose, ahí ese es el problema que pasó con Merino, ¿no? Los jóvenes se quedaron atontados diciendo, ¿cómo es posible, no? Eso es lo que quería acotar. Sí, es que hablar de delincuencia es un poco es más complicado, ¿no? Porque hay muchos factores que intervienen en ello. Podríamos considerar tanto la educación, como usted dijo, la inmigración, pero en mi parecer yo considero que la educación es lo más importante, ¿no? Porque en las escuelas no existe, bueno, cuando yo he estado en la escuela, ¿no? No existe lo que es un curso de filosofía, un curso donde se pueda las personas tener más conocimiento acerca de los valores, ¿no? De poder, de alguna manera, respetar a los demás, tener la idea del bien, entre otros temas, ¿no? Que al final sirve para formar a la persona. Además de que hay que considerar que el sistema educativo en el Perú es muy pobre, porque, bueno, no sé si ustedes, pero muchos antes de ingresar a la universidad hemos tenido que pasar por una academia. Eso porque en las escuelas no nos enseñaron lo adecuado, ¿no? Porque en otros países no existe lo que es una academia. Simplemente es el paso de la escuela a la universidad. Bueno, eso lo quería acotar. Una apreciación que quizás podríamos dar respecto a lo que es, ¿no?, la educación pública, es que yo personalmente he notado que, porque estoy en un colegio, ¿no?, del Estado, que quizás si bien los temas que se ven, el plan de enseñanza que se tiene no es tan riguroso, se le suma también que cierta lentitud
en el aprendizaje que hay de parte de los alumnos y también en el método de enseñar que se tiene. Porque, por ejemplo, si comparamos cualquiera sea una escuela privada y una escuela estatal, los métodos de enseñanza que tienen son diferentes. Y, por ejemplo, en la escuela estatal se centran más en la aplicación. Entonces, si te quieren enseñar cierto tema, viene lo que es primero contextualizar esta idea. En cambio, lo que puede ser en las escuelas privadas es que más lo que viene es a la aplicación, pero fundamentándose en lo teórico y más que todo darle al alumno lo que necesita para resolver el problema, para poder enfocar sus ideas, y es eso, quizás que no se tiene una buena estructura en el plan de enseñanza del Estado. Es por eso que quizás hay ciertos retrasos también. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de los elementos en la historia del Perú y también agregar algunos eventos que aún permanecen. Bueno, respecto a la a permanencias en la historia del Perú, pues tenemos principalmente el neoliberalismo. Como dijimos, es un sistema económico basado en la privatización de las empresas, con la idea de que de alguna manera las empresas públicas son muy susceptibles a casos de corrupción, y al privatizarlas se busca una mayor eficiencia. Sin embargo, las personas que están en contra de este sistema afirman que es un sistema que daña los derechos del hombre, pues la inequidad es muy grande en este caso. Además de los outsiders, quienes son personas las cuales están alejadas de la política y que ascienden al poder. Esto surge en el gobierno de Alan García, del 85, pues las personas ya tenían una decepción por los partidos políticos. Bueno, ahí tenemos dos casos de permanencias en nuestro país. Por otro lado, tenemos la tecnocracia como un elemento en la historia política del Perú. La tecnocracia significa, pues, que las personas capacitadas intelectualmente como técnicos o ingenieros quitan el protagonismo al líder, o en este caso el jefe de Estado. Un ejemplo de ello, pues tenemos en el gobierno de Ollanta, en el cual Luis Castilla se vuelve el tecnócrata como ministro de Economía. Un caso principal tenemos en el gobierno de Chile, en Chile como el gobierno de Pinochet. En este caso la tecnocracia resultó positiva a pesar de la dictadura militar, pues con los llamados Chicago Boys se implementó una economía neoliberal que al final favoreció al país. Pero ¿qué es lo que genera la tecnocracia? El problema con la tecnocracia es que en ciertas maneras las personas, los técnicos, no tienen entendimiento acerca del comportamiento humano. Si bien es cierto, es efectivo en cuanto a resolver problemas, pues se basa en el método científico. En un caso de emergencia como en el que estamos viviendo, que es la pandemia y se requiere mayor gastos públicos, la teoría del liberal dice que no se debe realizar gastos públicos. Pero si fuera así, esto se convertiría en una crisis. Bueno, eso es todo por mi parte. Ahora va a continuar nuestro compañero Abraham Mijail. Sí, Abraham. Ya, bueno, pues, uno de los elementos históricos que vimos en este material fue lo relacionado al caudillismo. ¿Cómo interpretaremos caudillismo? ¿A qué se refiere el caudillismo con caudillo? Se referiría a un cabecilla. Respecto al caudillismo no hay una noción en sí precisa, exacta, porque podría decirse como que variantes. Hay un paradigma que es el que el caudillo es drástico en sus decisiones, es imponente, y esto podría asimilarse con distintos gobernantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, en esa época, en el siglo XX, entraría ahí en ese paradigma que viene a ser Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, cuando
ocurrió la guerra civil entre Cáceres e Iglesias. Luego también sería Nicolás de Piérola, cuando comenzó también la guerra civil contra Cáceres. Y también un ejemplo externo, una referencia externa podría ser Hugo Chávez, que si bien completamente no entra en este paradigma de caudillo, tiene ciertos rasgos en su mandato, en la personalidad que encajan, ¿no? con este modelo. Y si bien el caudillo, podríamos poner el límite con el militar, porque el caudillo no es en sí un golpista, sino es alguien que puede influenciar a los demás y es apoyado para que, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, ¿no? Que no fue un golpista, sino llegó al poder a través de las urnas. Igualmente Nicolás de Piérola, igual Cáceres, que en sí no fueron golpistas, pero tenían el apoyo de sus partidos, de ciertos partidos, y también la prensa. En ese entonces, en el caso de Perú, con Nicolás de Piérola, la prensa, que estaba en contra de Cáceres. Entonces, lo que podríamos hablar sobre el caudillismo es que en esos tiempos estuvo muy presente, y que no es en sí un modelo exacto, que tiene distintas variantes. Por ejemplo, aquí podríamos poner de nuevo a Piérola, que era conocido como un caudillo demócrata, porque no era en sí no encajaba exactamente en el paradigma, sino que tenía ciertas fluctuaciones. Eso es lo que podríamos decir sobre el caudismo. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Leonardo Villanueva. No solamente para añadir algo breve sobre el populismo, como ya había mencionado antes que era una estrategia política, este tipo de información lamentablemente hace al sistema inestable, pues favorece al populista prácticamente. Y si no lo hay, el estado de división permanece con los privilegiados, dominando a los pobres. Asimismo, los medios de comunicación hacen que los grupos menos favorecidos imaginen que cambiarán su situación. Las grandes posibilidades de un gobierno populista se dan en una dictadura militar, como Latinoamérica, o religiosa fundamentalista como el Estado Islámico, que controlen al grupo marginal. Normalmente la caída de una dictadura o, por ejemplo, una crisis política agudizada es la gran oportunidad para el populismo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Luego sigue nuestro compañero Roberto Sánchez. Bueno, más o menos para dar una breve descripción del militarismo. El militarismo fue mencionado por primera vez por republicanos y socialistas para denunciar el régimen de Napoleón III. De hecho, existen múltiples y variados tópicos, múltiples formas de poder ver el militarismo como tal. Algunos van desde muy simples, como el hecho de decir nada más que es el control de militares sobre los civiles. Otros van complejos, que recaen más en aspectos cognitivos, en formas de pensar, formas políticas. Y básicamente el militarismo recae en el exceso de intervención, una intervención desmesurada del sector militar en la política. Y se debe a que los mismos militares se encuentran en el régimen en el que están, una carencia de proyectos o mecanismos, básicamente por un déficit en el gobierno. Y en esas situaciones son en las que entran, por ejemplo, como ejemplo, dentro por ejemplo, del siglo XX en el Perú tenemos el segundo militarismo. En el segundo militarismo sabemos que primero entra Miguel Iglesias, luego Cáceres, luego Remigio Morales Bermúdez, luego Cáceres de nuevo, otro Cáceres. Y ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Y es que existe una diferencia de repente entre el caudillismo y el militarismo, en que el caudillismo, cuando el caudillo cae, o muere, o fallece generalmente, el régimen cae. Sin embargo, el militarismo no es así. En el militarismo existen representantes de las clases, entonces es un equipo básicamente. Así que van cambiando de líderes mientras va pasando el tiempo. De hecho,
a Cáceres lo tuvieron que dar una suerte de golpe de Estado en una coalición nacional, en la unión de dos partidos, del Partido Civil y del Partido de Unión Cívica. Entonces, básicamente así es como funcionan los militarismos, pues, ¿no? Otro militarismo fue en el oncenio de Leguía. Estaban cansados, como mencioné, encontraban carencias en el gobierno, en ese mismo régimen, porque, como ya había mencionado antes, Leguía había tenido un gobierno autoritarista, entonces la milicia vio eso, y ahí es donde entró, y pues entró un golpe de Estado y talló a Sánchez Cerro. Y luego, pues lo mataron y siguió Óscar R. Benavides, pero más o menos se entiende que sí existe una diferencia, y aunque parezca similar de repente, sí hay diferencia entre caudillismo y militarismo. Como para citar algunos ejemplos, de repente, en Latinoamérica, Erasmo Obligado, José Miguel Arredondo, Amaro Catalán en Argentina, que son representantes, pues, ¿no?, militaristas, o el mismo Napoleón III, que ya lo había mencionado. Y eso es más o menos una breve suma de lo que es el militarismo. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Daniel Santos. Gracias, Jesús. Ahora, para hablar de la doctrina de la seguridad nacional, bueno, es un pensamiento de que los militares van a ocupar cargos de las instituciones del Estado. Dice que para un mejor desarrollo, los militares tienen que ocupar cargos en el Estado, ¿no? Dice que para alcanzar una seguridad social, primero debe haber una seguridad nacional. Esta doctrina aparece en los años 60, 70, donde también aparece la Revolución Cubana. Debido a esto, se dice que los enemigos del Estado no se encuentran en el exterior, sino en el interior, apareciendo la guerrilla y los movimientos revolucionarios. Un ejemplo de la doctrina es el gobierno argentino de José Carlos Ogaña en 1966. Gracias. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Alfredo Torres. Ya, bueno, entonces voy a continuar con lo que es autoritarismo. Muchos autores, cuando definen autoritarismo en el ámbito político, se refieren a aquellos regímenes políticos con pluralismo político limitado y no responsable. Algunos objetivos del autoritarismo son mantener la paz y el orden social, quieren mantener nuestra seguridad, pero imponiendo el poder de unos sobre otros. Por ejemplo, por medio por ejemplo, de la fuerza policíaca y militar. Como un caso de militarismo se pudo haber dado en este caso de pandemia, cuando se dio la protesta y los policías reprimieron a los que estaban protestando. Cuando se les quiso echar la culpa a la policía, la mayoría de policías dijo: nosotros solo seguimos órdenes. Para el caso de autoritarismo, siempre debe haber alguien encima de todo este grupo que va a poner orden a nuestra población. Ya de pase al que continúa. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Leonardo Segura. Gracias, Jesús. Bueno, en este caso hablaré del asistencialismo.
Primero, ¿qué es el asistencialismo y cuál es su origen? El asistencialismo público es el conjunto de acciones de instituciones estatales para dar auxilio a individuos o grupos en condiciones desfavorables. Tiene su origen en la caridad pública, que se basa en el principio de la benevolencia, es decir, la compasión y lástima. Se le podría llamar como si fuera limosna. Ahora, ¿cuál es el problema del asistencialismo? Su mayor problema es que genera dependencia, lo cual priva a los necesitados de su capacidad de decidir libremente, lo cual muchos partidos políticos usan para ganar votos. Un ejemplo de esto sería el programa del vaso de leche, de las elecciones de 1983, en el cual se entregaron casi 600.000 vasos de leche para los niños y a las niñas de la capital, lo cual ocasionó muchos votos seguros para la alcaldía de Lima con Alfonso Barrantes en las elecciones municipales, que al final ganó. Yo creo que el Estado, si en verdad quisiera ayudar, en vez de dar bienes, debería dar oportunidades. Por ejemplo, si una persona necesita comida, en vez de darles pescado, debería darle una caña de pescar, para que él mismo pueda seguir adelante y no siga dependiendo del Estado, volviéndose un parásito. Eso sería todo. Muchas gracias, compañero. Seguro. Bueno, ¿hay alguna pregunta por parte de ustedes? Sí, yo tengo una pregunta para ti, Jesús Rugel, y es que, ¿consideras tú el neoliberalismo es el mejor sistema actualmente? Eh, Personalmente, y por lo que he leído poco, pues no, pues existen otros sistemas. Además que el neoliberalismo, sus seguidores, pues afirman que su principal beneficio es el crecimiento económico y que ha quitado, bueno, ha reducido la pobreza. Y eso no es de todo cierto, aunque si bien las gráficas muestran que se redujo la pobreza, pues se ha pasado de la pobreza a un trabajo prácticamente esclavista. Y el neoliberalismo no funciona en todos los países. Podemos ejemplificar el caso de Tailandia, que intentó aplicar este sistema, pero no tuvo éxito. Sin embargo, Chile sí tuvo éxito, pero a costa de una crisis social. En nuestro país recién se empezó a aplicar de una forma macro con el gobierno pues, de Fujimori y su constitución del 93. Gracias por la aclaración. Yo tengo una pregunta, es sobre el autoritarismo. Solamente quisiera saber si el gobierno de Trump se podría llamar como un autoritarismo nada más. Yo creo que en parte porque ¿cómo se llama? Porque en Estados Unidos se usa mucho lo que son las autoridades para no sé, como para hostigar a los demás, o sea, pero no de manera directa, ¿sí? Todo siempre es de manera indirecta, no, para no tener que tener problemas con los burócratas y todo eso. A mí me gustaría continuar con otra pregunta. De todos los sistemas que hemos hablado nosotros, ¿cuál creen que ustedes que sería el más ideal? Porque como vemos todos tienen sus problemas. Para mí el más útil en esta época sería el militarismo solo para reducir la tasa de crímenes, porque yo siento que es un problema muy fuerte, a pesar de lo que ustedes me digan de que el problema es la educación. Para mí primero debe haber seguridad para poder hacer todas las obras que queramos hacer para el Estado. Bueno, respondiendo a tu pregunta, por mi parte, yo considero que bueno, yo elegiría la tecnocracia. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos ejemplificar el caso de Chile. Aunque ya ha existido tecnocracia en nuestro país, como en el caso de Toledo,
teniendo al ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski. La dictadura militar de Pinochet, aunque fue criticada, tuvo cierto apoyo hacia el crecimiento económico pues, de Chile, porque la Chile que conocemos es básicamente gracias a los Chicago Boys, que fue un grupo de estudiantes que viajaron a Chicago para aprender economía y aplicaron sus conocimientos en el país. Bueno, para concluir, ¿alguien más tiene que acotar o dar algún comentario en el webinar? Nada, nada, solamente tal vez reafirmar lo que tú has dicho, reafirmar que el hecho de que hayan técnicos pues en el gobierno aseguran un correcto manejo, un correcto funcionamiento de lo que es el gobierno. Claro, tiene razón. También como lo dice Jesús Neira, la tecnocracia, como quien dice, es como el pensamiento europeo más que todo. Y es lo que busca más que todo, es tener un pensamiento europeo en los peruanos, aunque la gente no esté de acuerdo con él. Eso es todo. Bueno, ya para terminar entonces, un último comentario es que a lo largo de la historia hemos podido ver que nuestro país ha sufrido cambios y otros eventos que permanecen en nuestro país y queda en nosotros, de la juventud, para poder hacer de este país un país mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias con todo. Mi nombre, pues, Miguel Jesús Rogel Acosta, y esto fue todo por el webinar. Gracias.